Miguelini, por estar aquí con nosotros, sumándose a este debate, uno de los, además de las claves, ¿no? En esta intención de derogar. Se está discutiendo mucho si es un tema de que el delito en sí, la norma en sí no es buena, o es un tema de momentos. ¿Qué diría? Cuando uno afecta la libertad de las personas hay que tener mucho cuidado. A ver. El derecho penal uruguayo, cuando afecta a la libertad de las personas, es muy preciso. Y en los artículos vinculados a la corrupción o a la anticorrupción, la lucha contra la corrupción, los delitos son todos muy precisos. Cohecho, cohecho calificado, concursión, estafa, soborno. Hay 15 figuras penales. Bien. Pero hay una que es indeterminada, que no dice para qué, no dice cuál es el delito y afecta la libertad de las personas. Con Graciano Pascale, que en tiempo de la dictadura nos juntábamos a veces, sabemos muy bien lo que es perder la libertad. Cuando uno le hace perder a una persona la libertad, tiene que estar muy bien descrito en el Código Penal. Y si no está, aunque el conjunto de la sociedad piensa que no es importante o el conjunto de la sociedad piensa que no es el momento, los políticos tenemos que poner la cara. Claro. Y los políticos tenemos que poner la cara porque lo primero que tenemos que tener es la valentía de defender nuestras ideas, caigan simpáticas o no caigan simpáticas. Y yo a la hora de afectar la libertad de las personas... ¿Por qué a veces se defienden y a veces no? La misma idea. No, porque ocurrió a lo largo del tiempo. Sí, porque ahí yo cometí un error y no tengo ningún problema en decirlo. Cuando el expresidente Sanguinetti, 10 años atrás, presentó esto, yo me hice la pregunta si era oportuno o no oportuno. Varios de los senadores siguen, en mi opinión, con la pregunta equivocada. Cuando debía hacerme la pregunta si esto era justo o injusto. Como no me hice la pregunta si era justo o injusto, sino si era oportuno o no oportuno, y se lo dije al expresidente Sanguinetti, Sanguinetti, con muchos más años que yo y más carpeta, me dijo, Michelini, nunca va a ser oportuno. Y estamos hablando de que nunca va a ser oportuno de una figura penal que afecta la libertad de las personas. ¿Y sabe por qué yo me hice la pregunta equivocada? Porque no me puse en la piel de los otros, de las personas, no de los que ya han sido afectados, que le han hecho un daño moral brutal. Lo que va a pasar dentro de 3 años, dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15, porque nunca va a ser oportuno. Nunca va a ser oportuno. Y se va a afectar el buen honor de las personas, porque hay senadores, yo me pongo yo mismo, hace 10 años, hay senadores que no tuvimos la valentía de decirle a la opinión pública, mire, tenemos 15 figuras penales para combatir la corrupción, pero hay una que está equivocada. Bien. Saquémosla. ¿Están de acuerdo con que nunca va a ser oportuno, como plantea el senador? Yo creo que, por ejemplo, el planteo de Mujica en algún momento era razonable cuando decía tenemos que terminar, que la justicia termine de resolver el destino de Caloya y de Lorenzo y después vemos. Yo ahora cambiaría las cartas y diría que hasta que no se resuelva judicialmente el tema ANCAP no se puede poner este artículo sobre la mesa. Ahí hago una pregunta. Pero ya si en el tema de ANCAP, si en el tema de ANCAP no hay peculado, no hay cohecho, no hay estafa, no hay soborno, no hay ninguna de las figuras penales, igual decidimos todos nosotros que el juez decida cuál es el delito y no lo puso el legislador. Esas no son las garantías de un país que respeta la libertad y el Estado de Derecho. Bueno, discúlpenme. ¿Y qué delito existe hoy? Hay 15 delitos. Pero ¿cuál existe, entonces, perdonen la ignorancia, cuál existe para cuando, por ejemplo, un jerarca efectivamente hace un uso indebido de los dineros públicos para beneficio, ni siquiera propio porque aplicaría otro delito, a beneficio de terceras personas, en perjuicio del Estado en definitiva, porque son fondos públicos? Son varios de los que le nombré, son varios. Cuando una persona saca un provecho propio, no hay que ir por abuso de funciones, está todo especificado. Bueno, provecho propio capaz no lo entiende así cuando se autoriza las bolsas de Portland para personas que le estaban precisando. Eso no sería ¿Cómo interpretar que eso es? Voy a ponerle un ejemplo. Yo soy un jerarca, un administrador, porque esto no es solo para los cargos de confianza, un administrador, y pienso que el papel, un intendente, por ejemplo, pienso que el papel o el combustible va a subir y compro más. Después el combustible baja, o el papel, las remas de papel bajan. Tuve
un perjuicio para la administración. Hubiera comprado al otro año y hubiera conseguido más. Sí. Entonces, ¿el delito se define por cómo marca el precio el mercado? Es un buen ejemplo. No, por favor. Estamos hablando de la libertad de las personas. Victoria. Y yo soy un senador de la República. No, nosotros no podemos tener ninguna figura penal que no esté identificada porque afectamos la libertad de las personas. La libertad de las personas es un bien preciado. Como para que nosotros agarremos con mucha facilidad, digamos, no, ponemos algunos delitos. Mire, los parlamentos, que insista los parlamentos con este planteo, existen señores. por dos cosas. Los parlamentos existen por dos cosas. Para frenar a los reyes en los impuestos y para frenar a los reyes en el juzgamiento de las personas. Esos son los dos fundamentos básicos de los parlamentos. Cambiamos un rey por un juez, que el juez dice cuándo o no hay delito. Ese no es el país que yo quiero. Tratar de entender lo siguiente. Quienes se oponen hoy, en nombre de la oportunidad o en nombre de lo cuán malo es en sí ese delito como está tipificado y todo ese vacío que tiene, ¿no? En nombre de cualquiera de esos asuntos, quienes se oponen a la derogación, tienen miedo de que hoy, y sobre todo hablan del nombre y apellido, tienen miedo de que hoy, ¿quién se salga con la suya en qué? No, pero, de verdad, ¿alguien me puede decir? Yo creo que no estoy seguro que el planteo sea adecuado. ¿Quién? A ver, ¿quién? ¿Es tan claro? ¿Quién? Yo creo que ¿Quién? Claro. Yo creo que acá la oposición tiene intereses muy claros. Tiene intereses en función de los casos que acabamos de mencionar, casos nuevos que están surgiendo, el propio caso ANCAP. La oposición no quiere... Pero están diciendo que hay otros delitos que perfectamente podrían caberle. La oposición lo que quiere es dar una señal. ¿Cómo vamos a juzgar a las personas por delitos que no existen? No, pero acá lo que estamos ¿Cómo hablando... vamos a afectar la libertad por delitos que no existen? Senador, ¿Este es el Uruguay que queremos? Estamos hablando de señales políticas. A ver, señores. Usted lo sabe bien. A ver, Graciano. Yo creo que en el ejemplo que puso el senador Michelini sobre esa compra, digamos, que uno hace de tiempo apostando a que va a subir o va a bajar, en ese caso falta uno de los elementos fundamentales de ese delito, que es el acto arbitrario contrario a derecho. O sea, no dice la ley acto arbitrario contrario a derecho. Claro, no dice la ley. ¿Cómo no? Dice actos arbitrarios de abuso de poder. Acto arbitrario es contrario a derecho. Esa es la definición de ser un acto arbitrario. Un acto contrario a una norma. Eso no lo dice... Pero ser arbitrario significa eso, o sea, actuar no conforme a derecho. Pero a lo que voy es lo siguiente, y el senador Michelini señalaba una etapa muy triste... sancionado por la vía administrativa, no por la vía penal. El senador Michelini hacía referencia a una etapa muy triste y muy dura de la vida del país que por razones generacionales compartimos. Y yo perdí la libertad en esa circunstancia por un artículo periodístico que escribí procesado por la justicia militar. O sea, nadie me tiene que explicar a mí en qué consiste perder la libertad en un régimen que no es de derecho. Ahora, bajo ningún concepto se puede comparar una dictadura que juzgaba a los civiles con el Código Penal Militar con un Estado de Derecho. No estoy comparando. Bueno, perdón. Lo que estoy diciendo es que el Estado de Derecho uruguayo no puede permitir que se lleve una persona presa por un delito que no está definido. Pero no es así, senador, porque ahí están las garantías del debido proceso. Claro, ahora, si alguien está mal procesado, los abogados encontrarán la manera de explicarle a la justicia que ese procesamiento es inadecuado, si no se dan las circunstancias que están en el delito. En Uruguay, penalmente, una persona que tenía moneda extranjera, tenencia de moneda extranjera, era acusada. Ese delito ya no está hoy, por suerte. Por suerte. Pero si tenía dólares o reales o pesos argentinos, ibas preso. Podemos vivir en un Estado de Derecho y tener una figura penal que es injusta, ridícula y que afecta la libertad de las personas. No tenemos que irnos a una dictadura. ¿Y es derogarlo o es mejorarlo? Hay que derogar lo que está mal, como dice el doctor Aller. Lo que está mal hay que derogarlo. Si hay una figura penal que falta en el código vinculado a la corrupción, que puede ser el enriquecimiento ilícito, pero el enriquecimiento ilícito hay que verlo muy bien, hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a decir, porque afectamos la libertad de las personas. Si una persona no puede demostrar cómo se enriqueció y es empleado público y se hizo una serie de protocolos y de cosas, es una cosa. Otra cosa es que nosotros mandemos a la hoguera a cualquiera. A priori. A priori, porque entonces es político. Hay que tener mucho cuidado en esto. Me gustaría la opinión del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que está en este momento con Diego Travieso en nuestro móvil. Bienvenidos a los dos. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, escuchando muy atentamente el debate. Y uno de los senadores que votó en contra de esta derogación de abuso de funciones ayer en el Senado fue precisamente el senador Pablo Mieres, que ha sido muy crítico y que, entre otras cosas, ha dicho que esto es un juego de según el mensaje que se le da a la ciudadanía, que está en juego eso. Buenas tardes, Pablo, bienvenido y muchas gracias.
¿Qué tal? Un gusto, encantado. Saludos a Victoria, a los panelistas y al senador Michelini. Me gustaría aclarar antes que nada, porque recién escuché al senador Michelini diciendo que el delito no existe. El delito existe, está vigente, se aplica y fue declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia y por el último dictamen del fiscal de Corte en 2013. De modo que lo que puede uno discutir es si conviene derogarlo o no. Hay opiniones que dicen que no es un delito ajustado a derecho, pero el delito existe y el propio senador Michelini en el año 98, cuando impulsó la ley Cristal, hasta lo corrigieron y él votó esa ley, o sea que en aquella época no le parecía una defecio ni mucho menos. Pero el tema central yo creo que es bastante más lejos de lo que significa un debate de tecnicismo jurídico. El tema es cuál es el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía. La ciudadanía está esperando de nosotros, los políticos, mensajes de autoexigencia, de exigirnos más, de regularnos mejor, de hacer normas más exigentes, más transparentes, que de alguna manera le den garantías a los ciudadanos de que los políticos no nos arreglamos entre nosotros para otorgarnos impunidad. Y por lo tanto lo que tenemos que aprobar son normas más exigentes y no al revés. Esto es un mensaje espantoso. La ciudadanía lo está leyendo pésimamente y con el riesgo además de que nos involucre a todo el sistema político. Es el Frente Amplio solamente. Nosotros estamos en contra, votamos en contra y nos parece que las señales que hay que dar son totalmente inversas y contrarias a esta que se quiere dar ahora, que yo espero que no prospere en la Cámara de Diputados. Victoria. Sí, de alguna manera hablábamos hoy también cuánto hay de atribuir intencionalidades a las propuestas, porque también este debate podría tener su lado constructivo, podría hablar de un intento por una mejor democracia, ¿o no? A ver, yo no quiero entrar en la atribución de intenciones, no lo hice ayer en el debate en la Cámara, en el Senado, ni lo voy a hacer ahora. Ni tampoco quiero hablar de los casos concretos. Lo que es claro es que lo que nosotros tenemos que hacer hoy como políticos es darle a la gente garantías. Hay una crisis de la relación entre política y ciudadanía. Hay una crisis de confianza, hay una crisis de credibilidad. La gente mira el mundo y ve lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Venezuela, en Colombia, en México, en España, en Francia, y la política está sospechada. Y si además encima derogamos un delito que es aquel que está previsto para castigar a políticos que se portan mal, a políticos que actúan de manera ilícita, la gente lee esto de una única forma. Y yo creo que ese es el gran error que comete el Frente Amplio. No entiendo el apuro, no entiendo la velocidad. Este proyecto de ley entró a todo lo que da, se trató a todo lo que da en la comisión, le planteamos a la bancada del Frente Amplio la posibilidad de discutirlo en conjunto con la reforma del Código Penal, porque el tema es, yo saco una pieza de una estructura sistémica, que es el Código Penal, y dentro de un capítulo donde hay varios delitos contra la administración pública. Y yo no estoy generando alguna perforación, no estoy generando una tolerancia para conductas que no deberían ocurrir, no estoy abriendo una puerta, porque en realidad lo que hago es sacar solo una pieza y no discuto el conjunto, y ese es el gran tema que además se agrega. Entonces no entiendo el apuro, no entiendo la celeridad con que se quiere pasar esto y convertir en derogación, y me parece que la ciudadanía va a opinar de una manera muy contundente en contra de esta decisión. Bien, ¿usted se sumaría a la recolección de firmas propuesta por Bordaberry? Nosotros vamos a considerarlo. Las decisiones del Partido Independiente no las tomo yo, las toma la institucionalidad del partido. Por lo tanto, el lunes próximo, que tenemos reunión de Mesa Ejecutiva Nacional, vamos a discutir este punto y vamos a adoptar una posición institucional. Ahora, también digo, yo espero que esto no se convierta en ley, o sea, que la derogación no se produzca, con lo cual no habría referéndum, porque para que haya referéndum, primero tendrá que prosperar esta iniciativa del Frente Amplio. Ojalá no prospere. Si prospera, entonces se iniciará una campaña de referéndum y yo a priori, a título personal, yo creo que esto hay que debatirlo con la ciudadanía y nosotros nos parece que deberíamos apoyar
una resolución ciudadana, porque esto tiene que ver con las garantías que los políticos le tenemos que dar a la ciudadanía sobre cómo nos comportamos y cómo... Fíjense que no hemos derogado prácticamente ningún delito en estos años, lo único que se ha cambiado son aumento de penas, y justo cuando el sujeto pasivo del delito es un funcionario público, es decir, los políticos con responsabilidad, ahí sí derogamos un delito. Es brutal, ¿no? ¿Estuvo, según su criterio, alguna vez mal aplicado este delito? Bueno, yo no puedo opinar, porque en realidad cada causa tiene... Yo tendría que estudiar los expedientes y los casos concretos. No puedo decirlo, yo no lo sé. Entiendo que ese es un tema estrictamente judicial y uno respeta la independencia del Poder Judicial. De hecho, es lo que estamos haciendo hoy con cosas que hemos denunciado a la justicia. Nosotros denunciamos a la justicia no una, varias causas vinculadas con la gestión de ANCAP. Y estamos a la espera de lo que diga la justicia. Nosotros creemos que hay características en las conductas que deberían ser catalogadas como delictivas y por eso las denunciamos. Bien, pero ¿cuál de esas conductas que se han denunciado remite a la posibilidad de abuso de funciones como delito y que de alguna manera, si se derogara ahora, corre el riesgo de dejar impune, digamos, esas conductas? No lo sé, porque yo no soy penalista. Creo que en estas cosas pueden haber habido diferentes tipificaciones delictivas. A mí se me ocurren algunas, pero en realidad alguna de ellas puede ser abuso de funciones, no lo sé. Bien, yo puedo pensar por qué nos da tanto nervio, yo no lo digo en relación ¿no? a este debate. Victoria, no lo digo en relación a este debate, lo digo en relación a la independencia del Poder Judicial. O sea, yo no opino sobre causas que están en la justicia, ni las que nosotros hemos denunciado, espero el resultado, ni las que ocurren con otras personas que nosotros no conocemos el expediente, ¿no? Senador, muchísimas gracias por este móvil. No, Diego, muchas gracias. gusto, No sé si querés hacer alguna pregunta más. No, simplemente a nivel de diputados. Ahora, Cámara de Representantes, ¿tienen algún sondeo de lo que va a pasar? Se dice que no llega a poder llegar al voto 50. Y eso dicen. Ahora esto llega a la Cámara de Diputados, va a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, allí tendrá que tener su dilucidación y después llegará al plenario. No lo sé. En realidad, las especulaciones son que habría dificultades para que esta iniciativa prospere. Ojalá. La verdad que nos ahorraríamos un dolor de cabeza para el país y para la ciudadanía. Muchas gracias, Pablo Mieres. Muchísimas gracias. Adelante, Victoria. De las cosas que planteaba el senador, me gustaría tomar dos y preguntarle directamente al senador aquí en estudio, a Michelini. ¿Por qué el apuro? Cairoli, presidente de la comisión que en el 2009 entregó todo el Código Penal, ya derogaba esto. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014... se aprueba en la Comisión de Constitución de Diputados y deroga esto con todo el tema de las normas penales. Se cambió la legislatura, todo para atrás. O sea, 2015, no 2016, 2017 Bien. Nos dicen que no viene el Código Penal. Estamos hablando de la libertad de las personas, pero lo que no dice Mieres, no quiero discutir con él porque ya cortaron, pero lo que no dice es que la justicia sobresedió, o sea, declaró inocente a personas, entre ellas Braga, que murió, que nunca debió ser juzgado por este artículo. Bueno, por eso, en parte entonces, pensando en Braga, a mí lo que me parece increíble que diga, ¿no? Yo no conozco, yo no sé, cuando en el Senado de ayer se debatió y se dijo a texto, con nombre y apellido, de una persona que durante 4 años se le hizo la vida imposible y ya de fallecido vino la Suprema Corte. En realidad lo preguntaba por Braga, justamente. Pero, y otro comentario. Estamos todos locos. Usted defiende el no apuro de esta manera. El otro planteo del senador, que es muy atendible. ¿Cuál es el mensaje que cree que interpreta la ciudadanía? Hay un mensaje muy superior a ese. Es si los políticos nos jugamos por lo que creemos. Todos saben que las cátedras dicen que esto es una defecio. Él lo sabe, ¿Cree que lo eso sabe es lo el que va a Partido estar pensando Nacional, la gente? lo sabe el Partido Colorado. Todo el mundo sabe que esto es una defecio. Las cátedras son contundentes. 15 países en el mundo de 200 y pico de países, 15 países tienen esta figura. Senador, ¿pero de verdad cree que la gente va a tomarlo por ahí? No, los políticos tenemos que jugarnos por lo que creemos. Sí, pero después la gente votará el mensaje para la ciudadanía y para el mundo, en realidad. Pero yo no creo que los políticos tenemos que correr en las encuestas.
Yo tengo una idea distinta a la Bien. política. ¿Qué opinan en tribuna? Sí. Permíteme, sí. No, hablando de adefesios jurídicos, ¿no?, que mencionaba el senador Michelini, otro adefesio jurídico podría ser la ley de caducidad, que hay un proyecto para derogarla, ya que estamos en la onda de derogar artículos y leyes. Y con respecto al tema de específicamente este delito de doble de funciones, es un mecanismo derogarlo, si ya está tan mal redactado, ¿por qué no se sustituye por otro? Y además también otra cosa, me parece que es un mecanismo para amparar y proteger los futuros delitos de corrupción, porque no hay un delito de corrupción en el código. Y bueno, este sería una manera, pero el derogarlo me parece que No, cuidado con repetir cosas que... Sí. No es que no haya un delito de corrupción en el código. Hay formas para justamente abordar la corrupción. Sí, de cualquier manera. Y otra cosa que se habla, porque son los políticos, se acusa a los políticos. No, se acusa a los funcionarios públicos que no defienden los intereses de todos los ciudadanos. Álvaro. Yo no voy a hablar de aspectos técnicos, porque no soy abogado. Yo creo que esto lo va a juzgar la ciudadanía en las próximas elecciones, si está de acuerdo con el Frente Amplio y con el gobierno en la derogación de este delito. Yo lo que veo, y estoy viendo muy a lo lejos, y es capaz que no veo bien porque yo uso lente, que el Frente Amplio está formando una herramienta para utilizar en las próximas elecciones y cuando lleguen los tiempos electorales, abrir la billetera estatal con total impunidad y salir a volcar dineros a las calles para poder ganar las elecciones. Es mi pensamiento, senador. Federico. Los políticos no son dirigentes, son representantes, por lo tanto tienen que hacer lo que la ciudadanía cree. En ese sentido hay un sondeo a donde voy a ir más allá. Hay un 72% de la población que dice que está a favor hasta la anulación de los fueros. Yo creo que hay que restringirlos, no anularlos, pero creo que los políticos, estas señales que están dando el gobierno a la gente más joven, son la impunidad. No hay una ley de enriquecimiento ilícito, no voy a entrar en eso porque creo que Valentina va por ahí, porque hay un proyecto del senador de la Barri, así que me parece que las señales están muy mal. Sí, ahora volvemos a tribuna, sí. En realidad me parece que esto es una muy mala señal y como tú ya lo habías mencionado, quería justamente apostar a que ahora que se va a derogar este delito que justamente atacaba la corrupción, se pueda trabajar justamente en el enriquecimiento ilícito, que desde 2015 se presentó un proyecto y no se le ha dado mayor consideración. Creo que sería una buena señal de transparencia que estamos necesitando desesperadamente. Yo quisiera agregar algo, Sí. puedo, muy cortito. A mí me duele un poco la referencia del senador a Enrique Braga, porque hay que recordar que Enrique Braga fue un hombre honesto, que fue literalmente crucificado. Pero es lo que decía el senador. Claro, pero el principal agente de crucifixión de Braga fue el partido que tú representás. No, los blancos. Machiñena, Ramírez y otros, los blancos. Los titulares de la República, recuerdo insultando a una persona honorable y una persona que terminó muriendo de cáncer por el disgusto que le provocó esa enorme injusticia. Entonces, no digo que el Frente Amplio no haya hecho cosas. Por eso mucho hizo. Pero Entonces, los blancos fueron los... ¿No será más prudente entonces derogar este delito? Lo prudente es no utilizar políticamente estos temas, sino ser justo y dejar en manos de la justicia independiente, sin dar manijazos. Esa es la clave. Para luchar contra la corrupción hay que ser justos. Por eso. Y justo significa que los delitos estén definidos. Cuando yo digo que el delito no es delito, es porque el delito no está definido. Y toda la cátedra nos dice, el delito no está definido. Cuando le decimos, vamos a definirlo, dice, no se puede definir este delito porque es el cajón desastre. Porque el 162 dice, cuando el juez no encuentra, cree que hay un delito y no lo encuentra en ningún lado, pero es el juez el que lo considera. Otro juez puede considerar otra cosa. Entonces va por este camino. Y cuando se afecta a la libertad, hay que tenerla definida. Y si al conjunto de la población le parece que no es una buena señal, yo pelear por la libertad, por ser justos, aunque vaya contracorriente, muchas veces fui contracorriente, muchas veces, voy a seguir yendo porque es lo que creo, no puedo ser de otra manera. Yo creo en la libertad y creo en la justicia, creo en luchar contra la corrupción. Hay 15 figuras que luchan contra la corrupción. ¿Hay alguna más que podamos agregar que sea clara? El enriquecimiento ilícito, ¿lo podemos definir bien? Porque es complejo, ¿lo podemos definir bien? Adelante. Bien. ¿Usted cree que los legisladores tienen una espada de Damocles a la hora de poder gobernar? No, y una cosa más. Hace 20 años hicimos la ley Cristal. Le subimos la pena a todas las figuras penales vinculadas a la anticorrupción. 20 años después, está muy bien que las evaluemos. Y hay una que actuó mal, que se hicieron injusticias, y entonces nadie me puede decir, usted hace 20 años, sí,
La vida me golpea, la vida te enseña, uno aprende y dice, esto hay que corregirlo. Sí, pero bien. Yo soy veterano como vos, Rafa, y en los golpes, perdón, senador, en los golpes de la vida también uno tiene que hacer la autocrítica. Y no la estoy haciendo. Fue una maquinaria de linchamientos morales entre el 85 y el 2005. Entonces, ahora hay que también hacer la autocrítica de todas las injusticias que se cometieron con otro pobre tipo que donó 4 bolsas de Portland para hacer una escultura de un caballo y terminó también procesado. O sea, lo que yo quiero decir es que hoy, en el momento en que hay posibles ilícitos muy gordos protagonizados. Pero eso no va por abuso de funciones. Frente Amplio, no es el momento. No va por abuso de funciones, eso va por cohecho, por soborno, por estafa. Es lo que estoy preguntando desde hoy. No va por abuso de funciones. El abuso de funciones es cuando el juez no tiene las pruebas para ninguno de esos delitos, soborno, cohecho, confusión. Habría que preguntarle al abogado Durán por qué lo denuncia con carátula abuso de funciones a la ministra Arizmendi. Es que acá se da una circunstancia bien peculiar, que está atravesada por distintos ejes, ¿no? El senador recién, la verdad, con claridad, más allá que uno esté o no de acuerdo con lo que dice, señaló que hay un eje oportuno, no oportuno, y hay otro eje, correcto, incorrecto, y sobre eso nadie puede decir nada, porque si el senador entiende que algo es incorrecto, él con toda su confianza en que está haciendo lo correcto, está actuando. Y desde ese punto de vista, yo además quiero decir que celebro y lo veo bastante excepcional, lamentablemente, en el sistema político, que alguien diga, yo pensaba una cosa, ahora pienso otra, me equivoqué. Ahora bien, sobre el asunto, igual hay 2 asuntos que a mí me están faltando. Lo digo de verdad, yo que acabo de decir que creo que es inoportuno, ¿está claro? Pero aún así, veo y escucho al otro. Veo y escucho al otro. ¿Qué significa? Primero, no he escuchado a nadie que diga que está bien que permanezca este artículo. Es decir, los que están en contra de la derogación, ninguno dice que le hace bien a la República que estemos con esto. No lo he escuchado. Es más, recién Pablo... Remiten a la oportunidad, pero no al delito. Pero exacto. Entonces hay implícita un punto débil. Y otro muy cortito, que también se dice una y otra vez, y es equivocado. Suponer que derogando esto los malos gobernantes se compran un pasaje a la impunidad no es cierto, porque hay muchos delitos que se pueden perseguir, claro, igual que en un Estado de Derecho, si se obtienen las pruebas. Tenemos que hacer una pausa, prometo volver contigo, Graciano. Los gobernantes, no me respondió, senador, ¿sienten que tienen una espada de Damocles mientras exista este delito, que tienen que tener un cuidado extra, que están demasiado expuestos a la injusticia? ¿Es por ahí que va? Lo que parece lógico es que los delitos tienen que estar identificados en las normas por el Parlamento y lo aplica un juez. Este es el único delito en que el juez dice cuál es el delito. Pausa, ya venimos.